Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de un muy buen rato a un nuevo episodio de Gym Rats. Si no me equivoco, es el episodio 26, si no por ahí corríjanme, pero creo que sí es el número 26. Y pues nada, los Gym Rats se vuelven a juntar, se vuelven a platicar respecto a ciertos temillas. Fer, Dani, aquí presentes como siempre. ¿Cómo andan, carnales? ¿Cómo están? Bien, bien, al 100 este episodio vamos a hablar de un temilla que pues en redes sociales digamos que está en auge hoy en día y pues que si, quizás van a estar viendo el episodio el próximo martes o cuando. De hecho, eso igual lo iba a platicar, ¿eh? A lo mejor cambiamos, igual que bueno que ahorita está la gente aquí escuchando, vamos a dejarlo así. Quería ver, para cambiarlo, me gustaría empezar a subirlo los domingos. No sé ustedes qué dicen, los dominguitos a mediodía o los miércoles hoy, que de hecho hoy es miércoles, lo subiríamos hasta el otro miércoles o el dominguito. Pero bueno, eso ahorita es una propuesta y la gente igual a ver que ya, ustedes ya sabrán la respuesta cuando se esté subiendo esto, a ver qué decidimos al final. Pero a ver, Lo más probable es que le calemos. Hay que calarle este domingo y ¿les si no parece? jala, si perdemos unos cuantos millones que pues, obviamente no nos va a afectar, Como si ya nada. lo pasaremos al próximo miércoles. ¿Cómo ven? Ya la Probablemente. gente que nos deje en los comentarios, que Ujú. les digo, pues no, es como quitarle unos cuantos millones a Elon Musk, así que Uf, no hay ningún problema. no es nada. ¿Cómo andas, Dani? Vientos, vientos, pues andamos aquí echando madrazo día a día, de aquí hasta que nos vayamos a la tumba. Así es. Venga, pues entonces vamos a platicar un poquito respecto al tema que comentaba Ifer. Bueno, el episodio, como ya lo dijimos, va a estar subiendo el domingo, ahí por mediodía, más o menos. Ahí igual la raza que lo esté viendo el mero día nos comenta qué tal les parece el episodio, o incluso igual algún día ahí en específico que tengan, que quieran, adelante, ¿no? Igual ahí siempre estamos dispuestos a escucharlos. Y bueno, basada en evidencia, evidence base, más anglosajón, que digamos es algo que definitivamente está siendo muy renombrado en redes sociales, pero como siempre, como la gran mayoría de temas, muchas veces se mueven en extremos. A mí me gustaría introducir un poco este tema, porque de alguna u otra manera, tanto Fer y Dani tienen un poco ya más de antecedentes, de más tiempo sumergido en este mundillo, que de alguna u otra manera igual les permite tropezarse más veces, levantarse más veces, calar más cosas. Eh, y algo que a mí me gustaría empezar y un tema, una pregunta que igual estaría chido como para detonar todo, es entender la sobreinformación de redes, porque hoy en día está muy cabrón la información que exponen todo tipo de personas en redes sociales, con todo tipo de información que te topas. Y bueno, al final de cuentas, si tú eres una persona que está escuchando este podcast, definitivamente es una persona que de alguna u otra manera le surge esa cosquillita de duda respecto a qué pasaría si hago estos temas, respecto a si tal vez quieres hilar ciertas cosas más fino en el gimnasio, comprender un poco más de entrenamiento, de nutrición y lo demás. Entonces, pues empezar por ahí, ¿no? Empezar que cómo es toparse con esta sobreinformación, cómo es empezar a crearte de alguna u otra manera estos filtros respecto al evidence base, que digo igual, perdón, se me olvidó definirlo, pero a la hora de que hablamos de evidence base, pues hablamos de todo lo que es basado en evidencia, todo lo que muchas veces en un Reels te topas de, pero ¿qué dice la ciencia? ¿O qué dice la evidencia? Ok, sí, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de evidence base. Eh, ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la evidencia? ¿Les gustaría empezar por ese dicho, por esa palabrita? ¿Cómo podemos interpretar eso? Sí, pienso que por definir qué es la práctica basada en evidencia, si la buscamos en cualquier ámbito de lo clínico, que también aplica obviamente al aspecto de nutrición y al propio entrenamiento, a las ciencias del ejercicio, se compone de tres grandes factores, que uno es la mejor evidencia científica, que es donde luego perdemos la cabeza, las preferencias de la persona y la experiencia profesional. Creo que el mayor conflicto es entre
la mejor evidencia científica y la experiencia profesional. Es ahí donde nos dividimos en campos. Gente que lo hace todo basado en la experiencia profesional, que en algún momento se enteraron que había que modificar tal variable para obtener tal resultado y nunca lo volvieron a cuestionar. Y las personas que se enfocan en los papers, exclusivamente los papers, sin ningún tipo de contexto, sin ningún análisis metodológico, sin considerar la validez ecológica, sin considerar cómo empalma ese paper con un metaanálisis, por ejemplo, o con el cuerpo completo de la literatura sobre un tema, pero de eso se compone y muchas veces se nos olvida. Pensamos que evidence-based practice o ser prociencia es nomás comentarle a todos los colegas que no saben lo que hacen con un montón de links de PubMed y ponerles así un guiño de estudiale, compadre, y salirse ahí de la conversación y ya quedaste tú como que, wow, erudito, maestro. Y esa no es la práctica basada en evidencia. También no creo que sea basado en evidencia estar en el otro extremo de estar suponiendo que, suponiendo que algo lo estás basando en evidencia, pero perdiendo el piso. O sea, perdiendo el piso de por qué lo estás diciendo y en qué contexto te estás refiriendo. O sea, creo que también hoy en día en redes sociales hay muchas suposiciones. Como que yo supongo porque fisiológicamente creo que pasaría esto y ahí empieza una revoltera de ideas del usuario, de nosotros mismos, y luego ya no sabemos si es la evidencia, si es lo que yo creo que es, si es lo que el paper dijo, si es del paper que publicó el otro. Y pum, ya no sabes ni qué chingado está pasando, ni qué dijiste, ni por qué lo dijiste. Entender que es no solo un paper, ¿no? Podemos escuchar el basado en evidencia y automáticamente es como, seguramente es únicamente los papers, como lo mencionaba Dani, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, Fer, al final de cuentas, la interpretación es lo que genuinamente puede ayudar el llevar algo que te aporta la ciencia, un dato sobre cierta variable, sobre cierta investigación, la conclusión y tu interpretación en base a lo que tiene, a lo que te da de la evidencia, porque sí, no solo se trata en leer la conclusión de un paper o el resumen, sino al final de cuentas considero que a medida que, bueno, igual hay casos, ¿no? Como lo mencionaban, que sí puedes tener mucha experiencia y muchas veces la experiencia misma te va cerrando el campo a decir, si llevo tanto tiempo aquí, es así, si llevo tanto tiempo haciendo esto, es así. Pero tener esta libertad de decir, ok, si llevo mucho tiempo entrenando, llevo mucho tiempo llevando personas, pero voy a abrirme a ver qué pasa con, con lo que dice la ciencia y lo demás. Yo siento que hacer esa combinación, o sea, de saber que una persona ya tiene una experiencia, toma lo de un paper o lo de ciertas investigaciones, las interpreta y como lo mencionas, lo pone en el contexto adecuado, es donde mayormente se le puede sacar ese jugo a realmente hacer, como dicen, basado en evidencia. Que ahora, ¿qué otra cuestión? Muchas veces se confunde el hecho de basado en evidencia con una persona que consume demasiada ciencia. Se piensa que muchas veces es como de que no hay vida, nada más es la compu y los papers y empezar a leer. Que al final de cuentas, leer un paper, interpretar un paper, es un proceso largo, es un proceso complejo. Que digo, aquí igual otra cosa con la que particularmente yo me topé, pues fue la complejidad del mismo. O sea, primero entras a la página y es como, la madre, ¿y esto qué es? ¿O cómo se come? ¿O qué chingas? ¿Cuáles son las partes de todo esto? ¿Por qué es basado en evidencia? Aquí creo que podemos aquí partir de otra pregunta, el hecho de consumir ciencia, cómo hacer que tu interpretación de la ciencia vaya cambiando al pasar el tiempo, ¿no? Cómo empezar a interpretar mejor cierta información que nos proporcionan meramente los artículos, o igual interpretaciones, o valorar, mejor dicho, ponderar la interpretación, la opinión, la conclusión de una persona. La pregunta Yo, de qué. No, adelante. bueno, que yo me baso mucho en el sentido común que yo tengo, porque de primera instancia yo no me catalogo ni que soy un lector de ciencia, solamente mi sentido común me ayuda
a analizar a las personas que yo creo que son las chingonas para darme a entender la complejidad de la ciencia. O sea, yo no divulgo ciencia como tal, yo prefiero ver a los chingones que lo hacen y empaparme de su sentido común y juntarlo con el mío y sacar la mejor conclusión. Creo que ese es el primer paso para no cagarla. Para que no te tupan, para que no te funen con un montón de links que te dicen estás bien, güey. Sí. Lo que iba a comentar es que esa pregunta de qué es la práctica basada en evidencia, pues personalmente he tenido la oportunidad de hacérsela a Alan Aragon, a Mike Israel y últimamente a Jeff Alberts, y convergen en partes muy similares, de que partir de los papers sí es importante, pero no lo es todo, porque partir de los papers nos permite controlar variables. Si pensamos en, comencé a utilizar un suplemento tal, ok, vale. Después de un tiempo, noté que me sentía más fuerte con la lógica y me diría, pues fue por ese suplemento. Pues si te puedes analizar los cambios que tuviste en tu vida en todo ese lapso, no sé, empezaste a dormir mejor, empezaste a consumir más kilocalorías, te estresaste un poco menos. Son tantas las variables que en un ámbito de vida real, de vida de un ser humano, es prácticamente imposible separar todas esas variables para determinar qué fue lo que ocasionó X resultado o X fenómeno. Por eso es que hay los RCTs, los ensayos aleatorizados controlados. Digamos que de la evidencia experimental es lo mejor que disponemos, y arriba de los RCTs tuviéramos los famosísimos metaanálisis. Pero esto no quiere decir que un RCT sea incuestionable, no quiere decir que un metaanálisis sea incuestionable, y como comentas Ángel, como comentas Fer, está bien pelado leer todas esas cosas. No es como que ya lo descargues, ya le entraste a Sci-Hub, ya lo pudiste descargar gratis, pues ahora entrale a la madriza de desglosar la metodología, desglosar, la estadística, que es de lo, personalmente, para mí, lo más difícil de entender en cualquier paper. Y todavía eso, ver de qué tipo de investigación se trata, ver qué tipo de intervención fue. Por ejemplo, si se hizo en un within subject, que es, por ejemplo, un ensayo experimental con dos condiciones diferentes en un mismo sujeto, lo cual resta posible variabilidad y lo cual es muy bueno. Si fue en sujetos diferentes, si fue en poblaciones sedentarias, en mujeres, en hombres, en personas entrenadas. Y otra gran consideración que hace, creo que hoy o ayer salió un artículo de Greg Knuckles, de dónde rayos están las mujeres en la investigación científica. No lo he leído personalmente, pero la gran mayoría, si no mal recuerdo la gráfica, 90 y tantos % de la investigación en cuanto a entrenamiento y nutrición se realiza en hombres. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que todas esas pautas que tenemos se puede aplicar a mujeres? Es un mundo impresionantemente difícil, complicado y confuso de navegar. Y es ahí donde tenemos herramientas de gente que a eso se dedica, como el propio Greg Knuckles, su revista de Más, como James Krieger en Weightology, como la revisión también de Alan Aragon. Creo que Lane Norton acaba de sacar una. Porque para nosotros, como simples mortales, sí es sumamente complicado. Y no es solamente sacar un artículo que fácilmente podemos encontrar ahorita del tema que ustedes quieran. Ahorita nos encontramos un paper que diga que sí y otro que no, segurito, facilito. Pero oye, para saberlo interpretar y ponerlo en el grueso de la literatura, ahí sí necesitas a los expertos. Totalmente, y creo que ahí, y ya de ahí parte el hecho de que platiquemos de lo complejo que suele ser, ¿no? Al final de cuentas, la ciencia, parte de la elaboración de los papers es dar todo, cómo se hizo todo, ¿no? Yo siento que de ahí parte la complejidad, porque te desglosan todo, 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 para que de ahí puedas, digamos, de alguna u otra manera, llegar a las interpretaciones de sobre el mismo paper, el contexto y lo demás. Y eso que justamente mencionan, que fue a donde dieron tanto Fer y Dani al final, es, ok, de quién escuchas la interpretación, ¿no? Ok, creo que los papers ahí están, como lo mencionan, ¿no? Te metes a Science Hub, lo descargas gratis, ok, vas a meterte cualquier paper, lo vas a encontrar, pero considero que, creo, vaya, estoy bastante seguro de que muy probablemente te valga más una mesa redonda o una plática, pues de Eric Hells, Rick Knuckles y lo demás, platicando del paper, interpretándolo, viendo aplicaciones prácticas
que nada más meterte y leer el paper. Para empezar, considero que ya desde ahí parte como de dices, la madre, ¿no? Y lo más cabrón es que de aquí sale otro, que hoy en día es muy común que te metas a Reels en Instagram o a TikTok y veas a personas con un paper solo con uno y dando aseveraciones totales, seguras, y muchas veces se malinterpreta eso como no, es que él es evidence-based, él es pura ciencia, por eso da este tipo de sugerencias, y esto es lo más duro, que ni siquiera son sugerencias, a más, digamos, cerramos ese camino, son más como de aseveraciones. Yo te aseguro que ¿no? Y yo considero que partir de ahí es muy importante, entender igual que no, como dices, mencionar un tema y encontrar un sí y un no. Ok, si tú quieres buscar respecto al consumo de proteína para aumentarla, para optimizar la hipertrofia, ok, pero tú ya partes de la premisa de querer encontrar algo específico, pues ya de ahí, a partir de ahí incluso ya vas con un sesgo interesante, porque no sé ustedes, pero a mí particularmente creo que es algo muy bueno, ¿cómo puedo decirlo? Muy interesante, igual para redundando la palabra, cuando tú te metes, sobre todo, a leer este tipo de revistas y demás, a personas, a consumir incluso personas, videos en YouTube, que hay personas que realmente hacen un muy buen trabajo, subiendo videos de YouTube, pláticas y lo demás, sin nada, o sea, tú nada más escúchalos, o sea, sin partir de alguna otra aseveración, porque igual aquí partimos con el hecho de crear los famosos teams evidence-based, teams bros, teams tal. Creo que al final de cuentas, entender todo el grueso. Y creo que lo más cañón es que si nos ponemos realmente a platicar a personas de estos teams, que son muy teams evidence-based, muy team ciencia y muy team bros, muy probablemente los dos coincidan en que quieren ponerse grandes. O sea, en que quieren realmente coincidir en eso. Muy probablemente van empujando hacia el mismo camino. El problema es que la persona quiere que tome su camino y el otro quiere que tome su camino, pero el destino es el mismo. Entonces, no sé, creo que ahí igual podemos empezar como que a desglosar un poquillo de temas que les hayan surgido por ahí. Es que ahorita, digamos que ya es algo confuso en redes, este tema de evidence-based, porque todo nos suele sonar muy lógico. O sea, todo lo que escuchamos o a las personas que escuchamos automáticamente lo vemos como lógico si estamos por el lado de evidence-based, y si estás en el otro extremo, no lo ves nada lógico porque es un paper, porque no es esa persona que tú estás asesorando, porque no tiene las mismas características, y creo que no hay que estar ni en uno ni en otro extremo. O sea, es como que mantenerte con cierto criterio de lo que estás escuchando, a quién estás escuchando, y a mí incluso me asusta mucho con la seguridad del que lo dice. Eso es lo que más como que me hace dudar de que lo está diciendo de una manera honesta o incluso bien aplicable para el grueso del contexto de lo que sea. O sea, creo que también la seguridad del quien lo dice mucho. Qué difícil es eso. Uno puede presentarse así como la persona más segura del mundo, poner ahí en tus historias, como yo lo suelo hacer, el screen del paper, desglosas un poquito y pues ya te ves, ¿no? Como que estudiaste 1000 años para hacer eso, pero pues en 5 minutos solamente te metes, buscas un paper, traduces el abstract, cortas un poquito ahí el paper, lo pones en tu historia y listo. Lo único que necesitas es tener seguridad. Y es sumamente fácil. Por ahí recuerdo algún tiempo que me mandaste, Fer, de estudios en roedores relacionados con la situación del ayuno, que luego de repente por ahí encontramos recomendaciones nutricionales de esos estudios extrapoladas a seres humanos, de que por X razón y con ritmos circadianos, por X razón tendrías que consumir tu desayuno a tal hora, tu comida a tal hora, porque hay un beneficio. Ok, ¿cuál es la fuente? Pues la fuente es una persona que se basa en la evidencia, pero tal evidencia es en un modelo animal que cuenta con cero validez ecológica para los seres humanos a los cuales te estás dirigiendo, que serían personas físicamente activas. Y ese es el gran engaño, pienso, del evidence-based, o el gran problema, o quizás el reto más grande,
de no quedarte con uno solo. Y ahí es donde sí es una chamba grande y en donde puede ser engañosa la seguridad con que te presentan cierta información y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y gran parte de la ciencia es curioso, porque pienso que cuando estamos por fuera, percibimos como que la gente que se basa en eso, súper cuadrada, ¿no? Pues es que eso dice el paper y ahí está, ¿no? No hay más. Pero la realidad es bien diferente. La gente que realmente se basa en evidencia, sus respuestas van a sonar más como, pues mira, probablemente con lo que sabemos a la fecha, con la calidad de los estudios, bla, 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 este sea un buen punto de partida, pero quizás en este aspecto que resulta interesante se necesite más investigación a futuro de determinada manera. Pues bueno, si tú escuchas esas respuestas así de puta madre, pues me quedé igual, qué respuesta tan poco sexy, parece que no sabe este tipo, pero eso Pero es realmente a mí basado. todo lo contrario, a mí me relaja escuchar ese tipo de respuestas porque me siento más cómodo como que no me estén diciendo que algo es así, a que me digan que existe la posibilidad y que como que te sigas informando de, sin embargo no quiere decir que ni lo apliques o que nunca lo uses hasta que esté completamente validado. Creo que es ahí también un pequeño punto. Y de hecho da libertad, porque si te mueves en rangos es muchísimo más fácil en términos de aplicabilidad a hacer cualquier cosa. Por poner un ejemplo bien sencillo, si te mueves en el rango de 12 a 20 sets semanales difíciles, pues ok, ya puedes comenzar a ajustar de acuerdo a las preferencias de la persona y a la experiencia personal. No se olvide, también son parte de la práctica basada en evidencia, a que si te dicen sí o sí, 20 sets al fallo. Puede ser problemático porque, ok, ¿cuánto tiempo dispone la persona para entrenar? ¿Tiene alguna lesión que le imposibilita completar tal cantidad de volumen? ¿Tiene cualquier imposibilidad que le permita realizar esa recomendación? No, pues que sí. Entonces ya valió, ya no se va a poder. Y la ciencia eso te permite moverte en rangos, ajustar, y sí da tranquilidad en parte, pero cuando tú buscas respuestas tajantes, no las vas a encontrar. Totalmente, y les platico, por ejemplo, yo particularmente, cuando me empecé a meter o a empapar un poquito de este mundillo, yo, e incluso me atrevería a decir que tal vez cierto grado de la población, tenemos justamente esto, ciencia, la ciencia te dice exactamente qué es, o sea, pensamos que ciencia es respuesta exacta, y desde ahí como que al momento de que igual te metes, te sumerges más tanto en la ciencia y en personas que están en el terreno de la ciencia, que se dedican a divulgar, interpretar lo demás, y te das cuenta que no, que las respuestas tienden a ser bastante holgadas y sobre todo, como lo he mencionado, es correcto, el evidence base tiene gran parte y gran parte se ve de la buena práctica del evidence base en la experiencia de la persona. Muy probablemente una persona que lleva mucho tiempo entrenando, que lleva mucho tiempo preparando personas, si tú le das cierta información respecto a cierta interpretación de ciertos papers, de ciertos metaanálisis, los pueda llevar mucho mejor a cabo y pueda tener mucho mejor la práctica basada en evidencia que una persona que tal vez no tiene cierto grado de experiencia, porque inevitablemente lo que mencionaban de los roedores, ok, está la evidencia, está lo que te dice el paper, pero al final de cuentas es el contexto específico que te da el paper. O sea, no exactamente pasa si ya llevado a la práctica. Tener el entendimiento respecto al contexto que tú quieres llevar ciertas aplicaciones del artículo, de la revisión, del video de plática, que digo, estamos hablando ahorita mucho específicamente de meterte a leer artículos y papers, pero ya lo hemos comentado antes, ¿no? Hay igual formas diferentes de consumir ciencia, en este caso, ¿no? Creo que se ha expandido a lo largo de los años como han pasado, mencionando a las revistas que ya había mencionado Dani, más, también hay personas que hacen un gran trabajo en YouTube subiendo videos, creo que ahí es una parte de que si realmente quieres meterte un poquillo más en este mundo, meterte a ver videos de personas que vaya, sí que aportan, a mí particularmente, digo, no sé ustedes, yo por lo regular consumo mucho a Revive Stronger, a Mike Rettel, que no sé si su canal se llama así o tiene el nombre de su equipo, Eric Helms, o sea, hay muchas personas metidas en ciencia que literalmente hacen videos, o sea, y creo que es una forma un poquito más entretenida de consumir ciencia y estamos consumiendo ciencia al final de cuentas, tener ese apertura a que consumir ciencia no es solo consumir papers y estar aburrido y nada más leer, 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 leer.
Creo que ya a lo largo de los años, y es algo de lo muy chingón que tiene redes sociales e internet, las formas de consumir ciencia se han aperturado de manera gigantesca, ¿no? Y algo que igual aquí me gustaría comentarles es que últimamente me he dado cuenta de algo, que la forma más genuina de consumir ciencia y de que esa ciencia te entretenga es que realmente responda algo en ti, o sea, realmente te surja la duda interna respecto a cierto tema. Considero que partir de ahí, de decir, güey, es que realmente tengo dudas respecto a eso, te hace como que tener esta apertura a única y sencillamente decir, no, pues voy a consumir ciencia pues por consumirla, voy a leer papers pues por de cierto tema o así, y al final de cuentas, a pesar de que estamos en un nicho, entre comillas, ¿no? Que es nutrición y entrenamiento nada más, dentro de esto hay temas, pero a más no poder, ¿no? Y considero que igual empezar como a decir, ok, realmente estoy aquí, nutrición y entrenamiento, digamos que es como que el tópico más grande, pero ¿qué realmente quiero saber? O sea, ¿qué realmente quiero saber? Creo que es una forma muy genuina de empujarte a consumir a este tipo de personas, a suscribirte a revistas, incluso a leer pues meramente el paper tal cual. Hace algún tiempo sí yo vi, creo, era una charla entre Jeff Nippard y Eric Helms, justo de estos temas, y una crítica que no había pensado, pero bastante sensata de Jeff Nippard a todo este rollo de la ciencia, que se llama es aburridísima y que está como que en una burbuja. Si tú buscas un paper, es puro pinche texto, algunas grafiquitas que nadie entiende, y realmente las personas, ¿nos identificamos con eso? No. ¿Con qué nos identificamos? Ah, pues con medios audiovisuales, ¿no? Con videos, con podcasts, con cosas de ese tipo. Y una sugerencia del propio Jeff Nippard que dije, estaría chingón, es que los papers, por ejemplo, trajeran discusiones, que a lo mejor se anexaran los videos, algo con lo que la gente realmente pudiera conectar, pero la respuesta, si no mal recuerdo, de Helms es como que, pues, eso es, como es tan académico el rollo y como que tiene que ser tan formal, por eso se mantiene así, pero sí pienso que se pudiera haber beneficiado de si lo trajéramos un poquito a lo que realmente la gente consume en medios, para que no se vea la ciencia como que algo que está ahí con telarañas y como sabe Dios cómo se leen esas cosas. Listo, pues regresamos después del corte. Ahora sí, Fer, te dejo ahí con el comentario que ibas a lanzar. Sí, yo iba a comentar que también algo con lo que me causa cierta fricción al ver como que alguien se basa en evidencia, pero al mismo tiempo no lo hace. Eso como que no me agrada del todo, porque, por ejemplo, en lo personal, cuando trato de basarme en evidencia, lo hago con todo mundo. Pongo un ejemplo. Nunca mando a hacer repeticiones de 100 reps o triseries innecesarias o ejercicios en momentos donde no los veo oportunos, o no sé, hacer una isometría de más de 10 segundos y luego que alguien lo exponga, como que puede haber la posibilidad de que eso se haga porque el contexto de la persona es individual y es específico. Eso para mí no me vale para ni madres. O sea, es cuando ahí yo siento cierta fricción, como que, a ver, o te basas en evidencia o estás suponiendo de más, y cómo sabes que esa herramienta y esa variable tan mal ajustada le funcionó a ese cliente. O sea, que no será que lo mismo podría haber funcionado sin haber hecho eso tan innecesario, y en realidad basarte un poco más en la evidencia, no casarte, pero tampoco irte al otro extremo de decir es que es individual. O sea, sí hay individualidad, pero también dentro de la individualidad hay cosas que creo que no tenemos que llegar a tocarlas solo por ser individuales. No sé si me explico. Sí, claro, o sea, tener que, como lo mencionamos hace rato, ¿no? Por lo regular, las interpretaciones y conclusiones de la ciencia a la práctica suelen ser holgadas respecto, hablamos de rangos, pero hay ciertas cosas que sí como que dices, ya no, como que ya se mamó, ya no es rango, güey. O sea, si hay cosas, No. ya no, creo que ya no. Entonces, y sobre todo considero que aquí lo más a tener en cuenta es que esas prácticas que están muy fuera, así que puedes blindarte, por decirlo así, con el hecho de no, es que no sabes el contexto de tal persona o así. Yo siento O que es... sea que sea el contexto, la dudo mucho que sea posible aplicarlo así y que eso Totalmente. funcione por eso. Sí, claro, o sea, al final de cuentas,
entender que el evidence-based sí se basa en tu experiencia y entender la individualidad de cada uno de tus clientes y aplicarlos, pero sí considero que algo que igual nos da mucho, tanto el evidence-based como la ciencia, es sí deshacernos de prácticas que tal vez no sean del todo, o tal vez ya es bastante seguro que pues como que no va a realmente optimizar o ayudar, y en alguno de los casos incluso podría llegar a empeorar, ya sea el progreso, la salud tanto del entrenamiento, en qué tan longevo, vaya, potenciar lesiones. Considero que ahí es igual donde incluso debemos poner más ojo en esta parte, ¿no? Como decir, o sea, sí, hay rangos, la ciencia no es exacta y es más un espectro que un punto o un color específico, pero si hay cosas, hay prácticas que ya como lo mencionamos, definitivamente, pues no son rango ni están dentro de, no tienen cabida a veces en cierto tipo de, en la gran mayoría de contextos. Entendí la referencia, por cierto. Ok. Ajá. Es, se me viene a la mente los mecanismos de la hipertrofia. Dije, ok, te puedes basar en la evidencia del 2010, de un paper en específico que te decía que había 3 mecanismos: daño muscular, tensión mecánica y estrés metabólico, y puedes poner un protocolo basado en la evidencia, en donde vas a generar daño muscular, vas a generar estrés metabólico y vas a generar mayor tensión mecánica con cargas más elevadas. En apariencia, sí suena inteligente, sí suena evidence-based, pero ya realmente basándote en la evidencia más allá del 2010, es un total sinsentido. No es como que cargas Pero más elevadas. tú le puedes poner el sentido que tú quieras para creerte Ah, la hasta pinche mentirota. te pongo las referencias, facilito, de todas me encuentro. O por ejemplo, puedo poner referencias de que trabajar con cargas más altas va a resultar en un mayor estímulo hipertrófico a las fibras tipo 2, y que con cargas más bajas va a resultar un mayor estímulo hipertrófico con fibras tipo 1. Ahí tengo un estudio, fue de unos rusos que encontraron justamente eso, y ahí te lo puedo poner, te puedo convencer de eso, y ahí está todo evidence-based porque ahí está mi paper, E pero resulta incluso, que... Ajá. e incluso ciertos, creo yo, insultos a la fisiología básica como tal. O sea, por ejemplo, no, que a este chico le venía mejor el ayuno porque la hormona de crecimiento pues resulta que se eleva, y así que, güey, pues la hormona de crecimiento se eleva en respuesta al ayuno como una Ah, respuesta fisiológica normal, no más allá de eso, y que le ese, atribuyas algo. ese es muy, es buenísimo ese ejemplo, porque, entonces el ayuno va a incrementar la hormona del crecimiento. Entonces voy a dejar de comer para crecer más. Cabrón. Pues, no. Pues hay tanta evidencia. Entonces, ¿qué pasó con el superávit energético? ¿Qué pasó con la variable más importante, más relevante? Y te fuiste por otro lado que tiene muchísimos sesgos y muy poca aplicabilidad, a pesar de que me lo puedes referenciar y sí, muy bonita la referencia, se ve muy bonito los apellidos extranjeros et al 2018, Uh-huh. pero sí, no nos podemos perder. Y algo también interesante de las personas que sí buscan trabajar basadas en la evidencia es que lo mantienen sencillo. Y que Exacto. salió un paper. Por ahí me sentí regañado la vez que conversamos con Jared, y que le pregunté en las parciales, de realizar los parciales, qué opinaba. Pues me puso una regañida, que le dije, mira, este paper que salió la madre. Fue así como que, pues, bro, sí, quizás pueda ser interesante, ¿no? Como que en mayores longitudes musculares trabajar con parciales, como de hecho algunas personas lo llegan a hacer, como el propio Alberto Núñez. Lo he visto Uh-huh. por ahí, sobre todo en sus flexiones disciosural, que sí es interesante, pero también considera el nivel de Alberto Núñez y considera el nivel que tiene uno aquí de simple Sí. mortal, ¿no? Sí, claro. Pero la mayor parte de su entrenamiento, ¿qué son? Rangos completos, porque eso es lo que se observa que genera un mayor estímulo hipertrófico. Así que no se trata de un solo paper, por muy convincente, de 2 papers, por muy convincentes, eh, irte a lo que te dice el cuerpo grande de la literatura, más la experiencia profesional, más las preferencias de la persona. Ahí está tu práctica basada en evidencia, porque sí puedes cometer errores muy grandes bajo el escudo de la ciencia, Sí, sí. utilizando así como que el término evidence-based, y saltarte variables muchísimo más relevantes para lo que estás buscando a fin de cuentas. Sí, por eso yo le preguntaba a Alberto Núñez cuando hablamos de la Pickwick que cuáles eran las más sobrevaloradas, y mencionó que era el sodio
y, si no mal recuerdo, de la manipulación del agua. Y es como que puede escuchar eso a alguien, pero ¿cómo si el sodio se almacena por los transportadores de glucosa y el agua, la aldosterona? Y Alberto Núñez diría, sí, pero las calorías, el tiempo y el déficit siguen siendo lo más importante para llegar a esa condición, pero no te la quieres creer. Y pues ese ya no es problema de la ciencia, ese es problema de, no sé, pues de una mala interpretación de lo que hay o falta de aplicación a lo básico incluso. O sea, si no te ha funcionado lo básico, si no has rayado a alguien a un 5% de grasa sin suplementos, sin manipular nada, ¿por qué crees que haciéndolo, cuando uno hace lo básico, va a funcionar esa variable tan difícil de manipular? Sí, totalmente. Y creo que igual, y esto igual es un tema que vaya, de aquí surge bastante, que muchas veces cuando nos metemos en perfiles en Instagram que son mucho como lo mencionan, de poner la referencia, el screenshot del paper, muchas veces considero que igual caes en esta trampa de ego que te puede tender las redes, porque es como, ah, no mames, yo quiero verme chido, quiero verme erudito, quiero verme que sé todo lo que hago, ¿no? Y como lo mencionan, de alguna u otra manera pierdes digamos que dejas de ver, te concentras en un árbol y dejas de ver el bosque al final de cuentas, ¿no? Creo que es como, sí, güey, por ejemplo, como lo mencionas, Fer, ¿no? Respecto a eso. Y te empiezan a responder que no, es que los transportadores y tas, o sea, respuestas bastante específicas, bastante fisiológicas que tú dices, sí, güey, Exacto, pero, respuestas bastantes fisiológicas. Y exacto. es ahí donde entra la confusión. Ujú. Sí, totalmente. Y es como, ok, sí, tas, pero, güey, el déficit, o sea, ¿por qué no estás en déficit? ¿Por qué no cumples tal vez cierto número de pasos que tienes pautados? La energía, cómo está la persona. Güey, o sea, al final de El cuentas, estrés, o sea, el estrés tan infravaloradísimo que está. Y una totalmente. chava me perdió 1 kilo después de hablar con ella y tranquilizarla sin modificar nada. Al otro día amaneció con 1 kilo menos, ya sin cierta retención debido al estrés. En vez de manipularle el agua, el sodio, hablé con ella, la tranquilicé, durmió bien y al otro día, pum, cambio drástico. No era retención, no era edema, no era la bomba sodio-potasio, no era la aldosterona, era el estrés diario que se cargaba por creer que no bajaba de peso y que la báscula, o sea, muchas cosas. Sí, totalmente. O sea, perdemos Eran el. adaptaciones metabólicas que creo a Tal veces cual. pecamos de eso, como que siempre vamos a rascarle a los temas, pero ya en la aplicabilidad práctica, por ejemplo, ¿qué tanta aplicabilidad práctica tiene hablar de adaptaciones metabólicas? Un poquito. Y te puede generar precisamente, irónicamente, y depende, depende del individuo, o te genera más estrés o te lo quita, porque sabes que estás enfrentándote a algo perfectamente normal. Y ahí en ese ejemplo se me viene a la mente un estudio, varios, en donde lo que se busca es ganar masa muscular. Uno fue en mujeres desentrenadas, después fueron mujeres entrenadas, utilizando la dieta cetogénica. Y puede ser confuso, es de Vargas Molina, ambos estudios, porque resulta que una dieta normal en carbohidratos y la dieta keto, en un superávit energético, las personas que estaban realizando una dieta keto perdieron grasa. Y ahí te puedes volver loco. A su madre. Entonces, el balance energético, la termodinámica, ¿dónde quedó? ¿No? Están perdiendo grasas y están en un superávit energético. Entonces, ahí las hormonas, entonces el aporte de carbohidratos. Entonces, hay una respuesta. Olvídate, lo único que pasó es que como la dieta keto es tan miserable, ¿qué vas a comer? Pues vas a desayunar huevos, tocino, algo de verduras todos los días, por meses, te hartas y es más difícil consumir más kilocalorías. Entonces, lo único que pasó es que esas personas simplemente no estaban en un superávit. Te puedes volver loco buscando cualquier explicación posible y generalmente la más simple es la más correcta. Y ya cuando entiendes eso, quitarte el estrés, que para eso es la ciencia, no para echarte más encima preocupándote por ritmos circadianos y que tienes que desayunar justo cuando sale el sol, porque si no ya vale madre tu hormona del crecimiento. Creo que es lo más interesante de proclamarnos evidence-based. Sí, o sea, a partir de que ambos, los tres, vaya, llevamos a personas, ¿no? Personas que nos contratan para poder ayudarlas a alcanzar su objetivo en cuanto
tal vez estético o tal vez otro tipo de objetivos más específicos, pero yo considero que pues ahí está todo. O sea, al final de cuentas, el chiste sí, consumes información, consumes ciencia, pero llevarlo a la práctica y sobre todo ayudar a solucionar a las personas o hacerles el camino menos difícil a tus clientes o a las personas que asesoras, creo que es al final de cuentas el por qué hacemos el evidence base, porque es práctica, exactamente, es práctica basada en evidencia. Y también repitiendo y tal vez recalcando un poquito respecto a ese tema, del por qué no basarse absolutamente solo en un paper. Bueno, porque al final de cuentas sí, tal vez el paper en cierto grupo de personas pudo concluir que hacer esta modificación, pero para que eso pase o para que de alguna u otra forma, si tú literalmente nada más quieres pasar el protocolo que usaron así tal cual a tu paciente o a tu cliente, ten en cuenta que debes de controlar absolutamente todo que sea igual a que lo pueden en el paper para que de alguna u otra manera obtengas el resultado más similar posible, y eso encomillado porque sabemos que al final de cuentas hay muchas cosas que no se pueden controlar. Entonces siempre como que tener ese resaltar eso de no solo se trata de leer un paper abstract y vámonos, sino de leer el paper, interpretarlo y al final de cuentas hacerlo simple. Pues sí, al final de cuentas esa es yo creo que la intención número uno, ¿no? Poder hacer las Sí. prácticas simples, sencillas, poder pasarlas realmente ya a la vida real, a tus clientes, a tu vida en ese momento. Es como el post que subí ayer del cardio, o sea, cualquiera se puede sacar de la manga. No, el estudio es en mujeres, ¿cómo sabes cuántas calorías perdieron en la caminadora? ¿Cómo sabes si las cumplieron? ¿Cómo sabes que perdieron X cantidad de calorías a la semana? ¿Quién te está diciendo que aumentó la ingesta y que bajaron los pasos? El paper no me sirve, no puedes asegurar que el cardio es inútil, pero a ver, el paper se está asemejando demasiado a la realidad y si trabajas con clientes, los que hacen puro cardio no le prestan atención a los pasos y resulta que no están creando el déficit que esperabas con el cardio. Entonces, también es usar el sentido común de que, ok, este paper puede ser muy aplicable y es muy realista para dar de cierta manera alguna pauta o alguna recomendación para nuestros clientes, nuestros asesorados, etcétera. Keep it simple. Creo que era Keep it simple, stupid, algo así. Sí. Pero ahí, ¿cómo decían? Que algo así, la señal de realmente entender un tema es poderlo explicar de forma sencilla. Y creo que sucede mucho con el asunto de la puesta a punto, con el asunto del entrenamiento, pues vaya, en general con la nutrición. Entre más sencillo lo podemos entender, más sencillo lo podemos explicar a una persona que no tiene ni idea, creo que nos asegura más que realmente nosotros mismos lo estamos entendiendo. Que sí, ya cuando pasas esa simpleza, sí lo puedes comenzar a entender de una forma más profunda, pero saber salirte de ahí otra vez a las aplicaciones prácticas, pienso es lo más valioso de todo lo que conlleva la aplicación basada en evidencia. Sí, ya por, Sí, Ferdi. bueno, ya por concluir un poco mi participación, es como que pues siempre está la famosa frase de que a nadie, como que a nadie le va a funcionar nada como tal y que ninguna persona es igual, que todos responden diferente. Y creo que de eso, dentro de esa respuesta de la persona, nuestra práctica debe de ser lo más cercana al cuerpo de la evidencia sin irnos a extremos y con bastante lógica y no automentirnos de variables tan específicas, tan individuales, sin antes evaluar el estrés, las circunstancias de la persona en su vida, en su día a día, cosas tan básicas antes de irnos a lo más complejo y decir de la individualidad sobreestimulada, no sé cómo se diga. Tiene un término, le llaman el síndrome del copo de nieve único y especial. Sí. Ya sabes, cada cuerpo es un mundo, todos somos diferentes. No, claro que no. O sea, tenemos no. muchísimas más similitudes. Sí, totalmente. O sea, de entrada, todos los que escuchan este podcast tienen ansiedad a madres, y se los aseguro. Ansiedad, síntomas depresivos, totalmente. Muy perfeccionistas. Sí, güey, totalmente. O sea, ahorita yo mis 10 ashwagandas y sigo con mi vida igual, otro el clonazepam y ¡Hola, madre!
No, sí, Sí, tal cual. totalmente. Y creo que sí, eso es tenerlo muy en cuenta, ¿no? Al final no entender que sí, se trata de individualidad, pero individualidad dentro de la razón, dentro de la Ajá, evidencia. sí. O sea, sí, o sea, no podemos caer en el hecho de, no, si es que es bien diferente. Considero que igual, con la frase que mencionaba, ¿no? De mantenerlo simple. Creo que eso es clave totalmente y de aquí me gustaría ya partir tal vez para dejar ahí un poquito respecto con toda la raza que nos escucha, tanto a personas que se dediquen a entrenar, entrenadores, nutriólogos, demás, profesionistas en el área, que digamos que podemos ver digamos que podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Hay personas que quieren dedicarse a esto, hay personas que profesionalmente están dirigidas a esto, y ok, para ellos la práctica en evidencia de alguna u otra manera sí puede ser un poquito más sumergible, por ejemplo, en el hecho de las aplicaciones prácticas y que de ahí tú puedas, digamos que meterte más a fondo. Ahí me gusta a mí mucho decirlo como el hecho de, ok, investigalo o entra, pero por curiosidad, no por demostrar, no por querer responder una pregunta de, Ocario, sí o no, con unas 2 horas de respuesta hablando de ti y explicando todo de fisiológicamente qué pasa, tas. Si realmente quieres sumergirte en esos temas, yo soy mucho de la idea de pues sumergirte por mera curiosidad, o sea, por el simple hecho de querer saber, ¿no? ¿Qué show? Pero siempre manteniendo la premisa de aplicaciones prácticas, porque a las personas, a tus clientes, a las personas que tú quieres ayudar, asesorados, demás, no les importa mucho eso, realmente les importa que puedas llevarlo a la práctica y puedas ser una persona que pueda, digamos, dirigir ciertas decisiones que hace en su día a día para cumplir con su objetivo. Considero que esa es una faceta que podemos ver, pero también está la otra faceta de personas que no se quieren dedicar a esto para nada profesionalmente, ni asesorar, ni nada. Pero de aquí sí podemos crear el hecho de, hay personas que quieren llegar a un objetivo estético, específico, digo, tal vez otros, pero que tienen que ver o que están implicados entre la nutrición y el entrenamiento. Y de aquí cómo diferenciar, cómo ver el evidence base sobre respecto a con quién se asesoran, cómo pueden consumir información. Igual aquí me gustaría escuchar su punto de vista respecto a eso, ¿no? De cómo empezar como que a ver el evidence base, sobre todo a las personas que consumimos en día a día redes sociales, ¿no? ¿Qué filtros ustedes, qué grandes filtros pueden poner ustedes respecto a lo que se consume el día a día? O sea, cómo poder tener un entendimiento respecto a lo que estamos consumiendo en redes sociales, ¿no? Respecto a sobre todo esto de nutrición y entrenamiento. Cuando Yo alguien no diría tiene que todas las respuestas, ay, perdón, ya te interrumpí, cuando alguien no tiene todas las respuestas o dice, ¿sabes qué? Eso está fuera de lo que yo conozco, no lo he estudiado, quédate ahí. Cuando alguien tiene todas las respuestas, es incuestionable y tiene un método eficaz para todo, sal de ahí. yo sí me paso un poquito al lado del culturismo basado en evidencia, Uh -huh. al que tiene mm, resultados, pero sobre todo congruencia. O sea, siempre busco como que esas dos partes en ese coach, en esa persona, lo que sea, y que realmente sí sea basado en evidencia y luego lo te das cuenta por cómo habla, por cómo se dirige a la gente, cómo se comporta, etcétera. Y también aclarar que para que no se queden con eso de que no estoy diciendo que la individualidad no exista, sí existe y claro que a toda persona se trata de manera individual, pero hay dentro de un espectro, por ejemplo, con el simple, las analíticas de sangre, por supuesto que si nos escucha alguien que está estudiando medicina y escucha que yo digo que la individualidad no existe, que no se confunde el mensaje, o sea, claro que existe, pero sin salirnos de lo que ya no es evidente ni lo que es basado en evidencia como tal. Si tú analizas una analítica de sangre, pues, no sé, la proteína C reactiva salió elevada, pues, ¿por qué será? Pues la persona posiblemente entrenó el día anterior o trae la glucosa alta o enzimas hepáticas altas o trae estrés en general, o sea, ahí ya sí es individual, claro está. Sí, totalmente. O sea, ahí, con eso que mencionas, Fer, ¿no? O sea, las analíticas al final de cuentas funcionan una vez que tienes el contexto de la persona para poder tomar decisiones, ¿no? Creo que ahí es donde el punto que mencionas, ¿no? Al final de cuentas, sí, ok, te hiciste un examen de eso, pero ¿quién eres? ¿Haces deporte? ¿No haces deporte? ¿Eres sedentario? ¿Cuál es tu edad? Al final de cuentas, creo que eso es donde podemos llevar a cabo este tipo de aplicabilidad y de individualidad.
¿ok? Respecto a todo lo que... A mí no me sirve la individualidad en el culturismo si no hay análisis de por medio, para empezar. Sí, claro. Sí, sí. O sea, tener el feedback de por qué estás moviendo cierta variable en cierta situación, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Dani, ¿algo más que quieras agregar respecto al Para tema? poner otro ejemplo, no es como que, por ejemplo, tomando lo de las analíticas, oye, te salieron 200 miligramos por litro de glucosa. Ah, sí, es que es el valor que yo manejo normal, ¿no? No, pues por eso hay un Sí. rango de personas, de un gran grupo de personas que se ha evaluado y en los que están más saludables, es porque están en ese rango. Entonces, sí, por un lado, sí existe la variabilidad entre individuos, interpersonal, intrapersonal, también dependiendo de factores agudos. Sí, claro. Pero es que si no, pues imagínate, la locura que sería la salud pública. ¿Cómo tú puedes saber si este güey está saludable, si este no, si los valores de X marcador en sangre, en orina, lo que sea, en qué rango deberían de estar? Ujú. Porque sí hay parte de esa variabilidad, pero no somos tan especiales como nos gustaría creer. Sí, totalmente. Fer, ¿algo más que agregar? Ok. Nada más, pues, que disfruten el episodio y que también se tomen la vida más relax. Sí, o sea, al final de cuentas, digo, ya saliéndonos tal vez un poquitín del tema, pues sí, o sea, creo que esto igual, tenerlo en cuenta, digo, a mí me gustó mucho tocarlo con ustedes porque el tema, porque específico, ¿no? Porque luego, no, mames, a veces Pero ¿por cuando qué ya no son, me hablaste el otro día, Ángel? Me sentí muy mal. Dani, después ahorita, eso no, lo retomamos un rato, tranquilo. No, de una Pero vez, quiero que nos escuchen, quiero que sepan a qué clase de personas escuchan. totalmente, sí, ¿por qué no? Pero dilo de una vez, Dani, de una vez. No, o sea, pues quedamos que iba a ser algo de una ocasión, entonces, ¿por qué estás insiste e insiste que te quiero, que eres muy importante? Sí, ¿Qué necesidad? O sea, Es que pero bueno, las mira, cosas como son. es que sí, hombre, tú eres más, un poquito más open mind, güey. Yo no, yo sí soy mucho de, bien cerrado, güey, con el pensamiento, pero recio. No, carnales, pues nada, un gustazo, la neta, estar aquí con ustedes, una entrega más, la neta, ya los extrañaba de a madre. Y digo, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Digo, regresando y retomando rápido el punto que les mencionaba antes de las recomendaciones musicales, así que vayan preparando las carnales. Este, decirles eso, ¿no? Que al final de cuentas muchas veces nos metemos y que tal persona te expone su punto que con 10 papers y el otro con 20 y caemos en este punto de sobreinformación, sobre todo la accesibilidad que se tiene hoy en día es muy, 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 muy cabrona respecto a todo eso. Entonces, de alguna u otra manera, investigar de forma que realmente te interese un tema, o sea, que realmente tengas una cuestión para eso, inevitablemente te va a acercar a las personas correctas. Inevitablemente vas a darte cuenta y vas a poder hacer una interpretación y un juicio mejor respecto a los temas. Entonces, no caer en esto de, no, es que es un chingo, nunca voy a entender nada, tas. No, al final de cuentas creo que algo que me gustaría dejarles para todas aquellas personas que son un poquito más curiosillas respecto a todo este tema, es fíjate con alguien que realmente confíes, que respetes su opinión, su interpretación y de alguna otra manera síguelo. Muchas veces, y cayendo esto, me gustaría igual ahí que Dani me comentara, no me lo dejarás mentir, que muchas veces estas personas que son muy, por decirlo así, a nuestra perspectiva son expertos en cierto tema, muchas veces son abiertos a platicar, a comentarte, a contestarte un DM. Digo, aquí Dani ha tenido pláticas que con grandes de la ciencia del entrenamiento y de la nutrición, y creo que han sido bastante amables con él, nunca han sido llegando a este punto, o sea, creo que desde ahí puedes darte una perspectiva, el tipo de personas que consumes, el tipo de personas que pueden darte, informarte y también tener en cuenta al otro lado. O sea, si esa persona muy probablemente, como dicen, y lo mencionaron hace rato, es muy cerrada en cuanto a esto, te vende un curso para ganar masa muscular que solo él sabe un método específico, pero para eso hay que depositarle antes para que te dé ese curso. Ok, digamos, hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo, no en el hecho de ofrecer cursos, digo, esto es de alguna otra forma independiente, depende mucho de la persona, pero sí de los juicios cerrados, o sea, sí de personas que te venden el oro porque ellos tienen el método, ellos tienen la respuesta. Creo que ahí hay que tener un poquitín de cuidado
y ser más juiciosos con todo lo que consumimos en redes sociales, ¿no? Entonces, pasando a las recomendaciones, Dani, Fer, ¿quién quiere comenzar? Está fácil. Para esta semana, échense un día a la vez, Tigres del Norte, se andan bajoneados, con eso se hace. Muy bien, yo de Luis R. Conríquez por Clave el Chino. Puros corridos bélicos. Que por cierto, Ánimo. ya está por ahí el playlist de corridos. Sí. De Fer lo subió, güey. Y lo estoy actualizando cada 2 días. Sí, que tiene un chingo de rolas. Dije, ájale. Son como 5 horas, creo, algo así. Sin pedo. Qué chingón. Yo les voy a recomendar la canción de A tu Merced, del buen José Madero. Apenas sacó álbum y la neta está bastante chingón, lo ando escuchando. Entonces, siempre nos pues, sorprendes, Ángel. Yo ando de todo, ya ves. Es variado, ¿eh? Yo soy Sí, bastante. Ángel de repente sale con un tema y luego otro bien drástico. Está bien. De madre. Pues bueno, carnalitos, aquí dejamos el episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. En YouTube digo, de veras, se me olvidaba, haciendo referencia apenas un comentario que llegó creo que ayer, respecto a una persona que nos contactaba por, nos mencionaba que nos seguía en Spotify y nos preguntaba por asesorías. Aquí me gustaría decir que los 3 damos asesorías, pero de forma independiente, ¿no? Al final de cuentas, los 3, cada uno tiene su forma de llevar a cada persona, entonces completo libre albedrío ahí de la persona que tenga aquí, totalmente. Fer ahí, digo, igual me preguntaban por Instagram y lo demás, todo está en la descripción. Todo está en la descripción, Instagram de Fer, Dani, el mío. También está el link al podcast en Spotify. Entonces, pues ahora sí que ahí entren al Instagram. Creo que ahí en Instagram pueden vernos como que un poquito de forma más individual, pueden checar más el contenido que subimos diferente. Entonces, pues ahí, nada más para dejar eso a la persona que lo preguntó. Y pues bueno, creo que aquí ahora sí la vamos a dejar. Cerramos el episodio número 26. Como lo mencioné hace rato, redes sociales en la descripción, link a Spotify. Muchas gracias a los que nos escuchan en Spotify. 5 estrellitas, ya tenemos las 5 estrellitas, entonces qué chingón. Pues nada, les mandamos un abrazote y nos estamos viendo. Yo creo que el próximo miércoles, ¿no? Le calamos el domingo y el próximo lo subimos un miércoles. A ver qué tal, qué dicen. El próximo miércoles podemos platicar del fin de semana amoroso de Dani y yo, digo, de la IMBA y de la competencia. Totalmente. Yo creo que estaría fresco. Y pues qué diferencia, hemos sido claros desde antes del encuentro, que esperamos, que no, todo sí. Claro como debe ser. Totalmente. Sí, ¿no? Y también experiencias de cómo hemos visto el culturismo natural avanzar, todo eso. Ahí va a haber una reunión. De hecho, cuando se suba este episodio, creo que van a estar, ¿no? Justamente ahí en CDMX. Ojalá se subiera antes. Si se puede subir antes del domingo, si se puede subir viernes, sábado, por si andan en Ciudad de México el sábado, tírenos un mensaje, Fer y yo vamos a andar allá, a ver si nos podemos juntar con la racita para echar unos taquitos o algo. Bienvenidos los Gym Rats. Totalmente. Si se subió el domingo, pues ni modo, ya fue. Ya olvídenlo, esta invitación, olvídenla. Para otra. Cuando nos volvamos cuando se vuelvan a reunir, que yo también espero ya estar en la próxima, digo, esta vez no voy a poder ir, pero pues bueno, desde aquí les mando un chingo de abrazos y de besos a los dos para que no se pongan celosos. Los quiero mucho, nos estamos viendo, cuídense un chingo. Recuérdeme. Hasta la próxima semana. Bye, bye.